Chicos, buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente a clase de día miércoles 8 de abril. Bien, chicos, el día de hoy clase especial, clase particular, sesión particular, porque en esta sesión ustedes toman la palabra, no el profesor. Hoy tenemos nuestra primera expo grupal, chicos, y estoy con altas expectativas. Ya, entonces, dado que somos 9 grupos, vamos a arrancar ya para no quedarnos sin tiempo. Ya, pues somos 9 grupos y cada grupo, a ver, no recuerdo cuántas personas tiene cada grupo, creo que son. Vamos a revisar aquí las reglas de juego. Cada grupo tiene aproximadamente entre 7 y 6 estudiantes, salvo el grupo 9 que tiene 4 estudiantes. Chicos, van a tener 7 minutos por grupo. Ya yo sé que dice 6 en el Canvas. Vamos a darles un minuto más, 7 minutos por cada grupo. Ya porque sé que son 7 personas, entonces es un minuto por persona. Cada uno defiende su nota. Obviamente que tiene que notarse que hay un trabajo. Muy bien, señores. Entonces, dicho esto, por favor, invitamos al estrado al grupo número 1, conformado por Grecia, Ariana, Sebastián, Álvaro, Tiffany y Edgar. Pueden compartir pantalla si lo desean. Piden permiso, pero que pueden dar la opción a compartir y yo les doy la habilitación. Así que, listos o no, aquí vamos. ¿Están? Grupo uno. Sí, buenas noches, profesor. Un momento, por favor. Sí, Grecia. Profesor, buenas noches. Mi compañera Luciana Ponce me indica que está en sala de espera. Si la podría aceptar, por favor. No tengo a nadie, sale, espera. Por número uno se va consumiendo el tiempo. Hola, profe, buenas noches. Disculpe, estamos esperando que una compañera comparta. Todo su tiempo, claro está. Ya tienen hasta las 9:16 para exponer. Disculpe, profesor, mi compañera Ariana va a compartir en un momento. Está bien. Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. Antes de iniciar, bueno, nuestro grupo va a exponer sobre el proceso de planeamiento estratégico y los integrantes son quienes figuran en pantalla. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, antes de comenzar es vital precisar que el proceso de planeamiento institucional es un proceso administrativo de gestión estratégica. Entonces, a diferencia de un procedimiento contencioso común, este no busca emitir un acto administrativo, sino que busca producir un instrumento de gestión para el propio Estado. Entonces, es el proceso de procesos que guía el rumbo de la institución. Este proceso es dirigido por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, conocido también como CEPLAN, y en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Sin embargo, su ejecución también corresponde a todas las entidades del Estado, incluyendo tanto los ministerios
los gobiernos regionales, los gobiernos locales, estos a través de sus respectivos órganos de planeamiento. Ahora continúa mi compañera. Muy bien, estoy Edgar. Continúo con la exposición. La administración pública no solo actúa como un destinatario de las normas del derecho público o derecho administrativo, también va a actuar como un órgano que va a crear la normativa y también va a aplicar esta normativa, ¿no? Que ostenta poderes materiales tan parecidos como el poder legislativo o el ejecutivo. Dada esta apreciación, quiero mencionar que la PCM, en cumplimiento con su potestad administrativa normativa, va a emitir una serie de reglamentos para lograr los propósitos establecidos por el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿no? Estamos hablando de una serie de reglamentos, ¿no? Como por ejemplo el reglamento que regula la normativa nacional y sus modificaciones del decreto supremo número 029-2018 PCM, que tienen como por objeto definir la estrategia de la institución para cerrar las brechas y mejorar el bienestar de la población, como también la utilidad, que es la base indispensable para la gestión pública, es decir, la administración pública sepa conseguir esos objetivos estratégicos que se van a establecer y sobre todo justificar la distribución eficiente del presupuesto del Estado. Doy paso a mi siguiente compañero. Ok, como tercera parte tenemos los principales criterios o principios que informan el proceso. En este caso vimos lo que es la articulación, que asegura que los planes locales sean coherentes con el Plan Estratégico del Desarrollo Nacional al 2050. También vimos lo que es la orientación al ciudadano, que es el fin supremo, que no es el documento, sino el cambio positivo en la vida de las personas. Esto también mejora continua, que es el proceso que no es estático, sino que se alimenta del seguimiento para poder corregir errores en el tiempo real. Y con ello también vimos la transparencia, que esto también nos permite que la sociedad civil conozca en qué se planea gastar el dinero público. Doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los sujetos partícipes del proceso. En primer lugar se encuentra el titular de la entidad, que bueno, es quien lidera y aprueba oficialmente los planes. Este podría ser un alcalde, un ministro o un gobernador. En segundo lugar se encuentra el grupo de trabajo, que es el equipo de alta dirección que toma las decisiones políticas y estratégicas sobre qué se debe priorizar. En tercer lugar, se encuentra el órgano de planeamiento, que bueno, es la oficina técnica que conduce la metodología de ese plan dentro de la entidad. Y por último, se encuentran los centros de costo, que bueno, son todas las oficinas y áreas que ejecutan las tareas y reportan sus metas. Bueno, para explicar las etapas del planeamiento estratégico, nos basamos en el ciclo del CEPLAN, que transforma la gestión pública en un proceso dinámico de cuatro fases. El primero es el conocimiento de la realidad, es el diagnóstico técnico. Aquí identificamos las brechas sociales y las capacidades internas de la entidad para entender dónde estamos parados. La segunda fase es el futuro deseado, es la fase de visión, en donde se proyecta la situación que queremos alcanzar al 2050 y definimos los objetivos estratégicos que guiarán toda la gestión. La tercera fase es políticas y planes coordinados. Aquí aterrizamos la estrategia en documentos de gestión. Formulamos el PEI, que es multianual, y el POI, que es operativo y anual, vinculado a cada meta con un presupuesto específico. Por último, tenemos el seguimiento y evaluación, que es el control para la mejora continua. Monitoremos indicadores en tiempo real para corregir desviaciones y retroalimentar el siguiente ciclo. Siguiente PPT. Finalmente llegamos a los plazos del proceso, donde, bueno, respecto a todo esto, plazos de procesos y tal, el planteamiento institucional, estos se estructuran básicamente en tres niveles, como aparece en el PPT. En primer lugar, a nivel estratégico, el Plan Estratégico Institucional o PEI tiene un horizonte de 5 años, lo que permite definir los objetivos de largo plazo de dicha entidad.
En segundo lugar, a nivel operativo, el Plan Operativo Institucional o POI se desarrolla en dos dimensiones. Un POI multianual de 3 años, articulado al PEI, y un POI anual de 1 año, el cual se ajusta, ¿no?, al presupuesto institucional. Y bueno, por último, a nivel de seguimiento, el control de metas físicas y financieras se realiza de manera mensual, lo que permite evaluar avances y realizar ajustes oportunos, ¿no? Entonces, en conjunto, estos plazos evidencian que se trata de un proceso continuo y cíclico dentro de la gestión pública. Siguiente, por favor. Gracias. Perfecto, chicos, muchas gracias al grupo número uno. Me ha gustado bastante la intervención porque es un proceso que ninguna promoción previa de Derecho Administrativo 2 había tocado, que es el proceso de planeamiento, de hacer los planes con los cuales las entidades del Estado trabajan. Así que perfecto. El planeamiento estratégico no es un procedimiento administrativo, no está regido bajo la ley 27444. Así que está muy bien entendida la tarea, muy bien de su parte. Muchas gracias. Vamos ahora, señores, con el grupo número 2, por favor, el grupo de Estefano, de Angeli, de Alexa, de Renzo, André y Kevin Homero, quienes tienen 7 minutos a partir de ahora. Sí, buenas noches, profesor y compañeros todos. En esta oportunidad, mi grupo y yo hemos elegido el concurso, el contrato público como proceso administrativo. Bueno, el contrato público es el acuerdo de voluntades celebrado entre una entidad del Estado y una persona natural o jurídica, con la finalidad de adquirir o bienes, contratar servicios o ejecutar obras destinadas a satisfacer necesidades públicas. Es mediante este contrato que el Estado busca atender el interés general. El contrato público actualmente se encuentra regulado por la Ley 32069, que es la Ley General de Contrataciones Públicas, y su reglamento respectivamente, la cual reemplaza a la antigua Ley número 30225. Estas regulaciones establecen los principios y requisitos que deben seguir las entidades públicas al momento de realizar adquisiciones y contrataciones. Además, existen órganos supervisores, como es el organismo supervisor de contrataciones del Estado, que velan por el cumplimiento de la normativa. Estas contrataciones pueden realizarse mediante modalidades como la licitación pública, el concurso público mismo y entre otras que mis compañeros ya les comentarán. Muy bien. A continuación vamos a hablar acerca de los principios rectores de las contrataciones públicas que están contenidos en la Ley General de Contrataciones Públicas. Allí hallaremos 15 principios, pero voy a tocar los cuatro más relevantes. El primero es el principio de eficacia y eficiencia. Este principio va a obligar a las entidades a priorizar el cumplimiento de los fines públicos sobre formalidades irrelevantes. Y el objetivo aquí es garantizar la calidad técnica de los expedientes y la ejecución del contrato con una optimización constante. El segundo principio es valor por dinero, que exige maximizar el valor de cada inversión pública. Aquí no solamente se está buscando el menor precio, sino que se busca la calidad, la sostenibilidad, que se cumplan los plazos, etcétera. Pasamos a la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, continuando con otros principios también que son importantes, tenemos eh, al principio de transparencia, perdón, al principio de integridad que va a obligar a que todos los participantes actúen con honestidad y veracidad y que también denuncien casos de corrupción. Bien, continuamos. Después seguimos con el tema de tipos de procedimientos sobre
sobre selección como tal. Recordemos que son mecanismos elegidos en un contrato. Para la transición pública existe que es la licitación pública, que básicamente es y obras. Luego está el concurso público, que básicamente ese procedimiento utilizado los aspectos técnicos y propuestas económicas. Y por último, la adjudicación simplificada, la contratación de bienes y servicios de menor complejidad y valor. Y por último, analizando lo que se utiliza el caso en concreto, es básicamente el CACA se utilizó el concurso público para contratar servicios de seguridad. Ok, siguiendo con esa misma línea, dentro de esos procedimientos existen diversas etapas en la cual hemos identificado cinco. El primero es la etapa de planificación, en donde se identifican las necesidades de contratación de la entidad pública, donde también se analizan los objetivos y las prioridades, como también los requisitos a satisfacer. La segunda etapa del concurso público es la convocatoria. Aquí es una carta pase a cualquier proveedor interesado a participar en el proceso de contratación. Se detallan los requisitos, los plazos, como también las condiciones de los interesados tienen que presentar para la presentación de las ofertas. Y es justamente la tercera etapa. Los proveedores interesados presentan sus ofertas técnicas y económicas ante la entidad, cumpliendo con los requisitos y plazos establecidos en el proceso. Como cuarta etapa está el otorgamiento de la buena pro. Una vez analizada la etapa de evaluación y la calificación de ofertas, el comité especializado de la entidad pública otorga la buena pro, y justamente luego de esto genera o viene la suscripción del contrato, que es una mera formalidad, dado que la buena pro obliga al proveedor a contratar y así a su vez a ejecutar el contrato, que es la última etapa final en donde tienen que ejecutar las obligaciones. Sí, continuando justamente el tema de los plazos. Como bien menciona mi compañero, son básicamente 5 puntos con respecto a las contrataciones, en la cual eso se establece en la ley 32069. Y la primera etapa, como comentó, es la planificación, donde el cliente identifica sus necesidades, realiza estudios de mercado y organiza sus requerimientos en el plan anual de contrataciones. Esta etapa es clave porque define qué se va a contratar y bajo qué condiciones. La segunda etapa, lo que viene a ser la convocatoria, consiste en la publicación del proceso del CACE, en la cual se da inicio formal al procedimiento y eso en un plazo de 22 días hábiles, donde las empresas pueden presentar sus ofertas. Luego tenemos lo que viene a ser la presentación de ofertas, donde los proveedores presentan sus presupuestos y dentro de los plazos establecidos, y la entidad evalúa técnica y económicamente cuál es la más adecuada o la correcta. En la cuarta etapa se otorga la buena prueba al ganador, existiendo un plazo de 8 días hábiles para que otros postores puedan apelar, garantizando así el derecho de defensa. Y por último, en lo que viene a ser la ejecución contractual, es un plazo de 10 días. Todo, en conjunto, todas estas etapas aseguran que la contratación pública se realice de manera ordenada, transparente y conforme a la ley. Sí, buenas noches. Y ya con respecto a la finalidad del proceso de contratación pública, es justamente asegurar que el Estado satisfaga estas necesidades públicas de manera eficiente, transparente y orientada al interés general, conforme lo reconoce la Ley General de Contrataciones Públicas. Esta finalidad se materializa a través de principios. Allí en el apartado 2 se han señalado varios, pero voy a puntualizar en tres. En primer lugar, el principio de eficiencia y eficacia, que exige que la contratación logre resultados concretos, es decir, que el servicio contratado cumpla realmente con su propósito. En el caso que hemos analizado, pues la finalidad es garantizar las condiciones adecuadas de seguridad y vigilancia en los colegios de alto rendimiento, protegiendo estudiantes, personal e infraestructura. Asimismo, se verifica el principio de transparencia, que permite que el proceso sea claro y fiscalizable. Por su parte, pues también el principio de libre competencia e igualdad de trato, que aseguran la elección del contratista, que se realice en condiciones equitativas, y agregando también un cuarto principio sería el de integridad, que ha garantizado durante el proceso que hemos analizado que se desarrolle sin
algún tipo de actos corruptivos, ¿no? Y en conjunto, pues estos principios permiten que la finalidad del contrato no solo sea formal, sino que se traduzca en un servicio efectivo, continuo de calidad para el interés público, finalmente. Y siguiente, por favor. Stefano, te agradezco y les agradezco al grupo número 2, pero hay que dar tiempo para que el grupo número 3 sea suficiente. También todo está comprendido. Igual, solamente como recomendación, hay que cohesionar mejor la PPT, porque creo que tanto Estefano como Andrea han hablado de los principios, ¿no? Creo que han hablado casi de algunos principios iguales, ¿no? Entonces ahí hay alguna observación para la siguiente expo. Ya, gracias al grupo número 2. Vamos ahora, señores, con el grupo número 3, conformado por Ayrton, Antonella, Shirley, Caroline, Farid, Denise y Camila, quienes tienen 7 minutos a partir de ahora. Sí, buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, en pantalla tenemos el trabajo que hemos realizado mediante el contrato de obra pública, en este caso número 05-2023 GAF, celebrado entre la Municipalidad de Miraflores e Incostat Contratistas. La municipalidad, en su calidad de entidad contratante y en ejercicio de la competencia legal que le confieren la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley 32069, contrata a dicha empresa tras una selección competitiva para el mejoramiento y ampliación de la infraestructura y los servicios turísticos del corredor Malecón de la Reserva. Por tanto, la municipalidad es la entidad ejecutora del proceso de contratación al ser la entidad contratante titular de la necesidad pública y competente para satisfacerla. Ahora bien, su actuación no la realiza de manera directa, sino a través de órganos administrativos debidamente facultados. En este contrato es el gerente de la administración, el gerente de administración y finanzas, quien la representa en virtud de la delegación de facultades conferidas mediante la resolución de alcaldía número 050-2023. Continúa mi compañero. Gracias. Bueno, siguiendo con la exposición, tenemos que el contrato número 05 de 2023 para la mejora del corredor turístico Malecón de la Reserva. Bueno, el análisis hecho, hemos dividido el objeto contractual y la utilidad del proceso. Primero, el objeto contractual se trata de una inversión de 28,4 millones de soles exactamente para intervenir el tramo entre el Parque Salazar y el Paseo Sáenz Peña. Es un proyecto técnico identificado con el CUI 248237.2 y tiene un plazo de ejecución estricto de 270 días. Por otro lado, tenemos la utilidad del proceso. Como instrumento del de derecho administrativo, su valor radica en el control, destacando tres importantes puntos. La gestión de riesgos, es la cual anticipa problemas ambientales y de permisos. El régimen sancionador, el que implementa penalidades de hasta el 10% para asegurar el cumplimiento. Y la garantía, que establece una responsabilidad de 7 años por vicios ocultos, protegiendo así el interés y el presupuesto público. Doy paso a mi compañera. Ok, continuando con la exposición, en este caso voy a hablar sobre principales criterios o principios que informan el proceso. Como punto número uno tenemos libertad de concurrencia. Permite que más proveedores participen sin barreras innecesarias, es decir, que este principio garantiza que no haya condición se garantiza que haya condiciones que impidan la libre participación de los postores. Igualdad de trato. Todos los postores deben tener las mismas oportunidades sin favoritismos ni discriminación. Transparencia. La información del proceso debe ser clara, coherente y entendible para todos, ya que da la obligatoriedad de notificar formalmente. Publicidad. El proceso debe difundirse para facilitar la participación, supervisión y control. Competencia. Se busca una competencia real entre los postores para obtener una propuesta más ventajosa para el interés público. Doy paso a mi compañero. Bien, también tenemos eficiencia y eficacia. eh, orientan el proceso al cumplimiento de metas optimizando el recurso. El contrato fijo un monto que ya habíamos dicho de 28 millones, un plazo de 270 días, aplicando penalidades si no se cumplen estos objetos
para proteger el presupuesto público. Tenemos vigencia tecnológica, requiere del uso de tecnologías modernas y estándares de calidad duraderos. Se aplica en la cláusula de segunda al exigir que la obra se ejecute siguiendo estrictamente los términos de referencia y expedientes técnicos actualizados. Sostenibilidad ambiental, que contribuye al cuidado del entorno y la seguridad laboral. El contrato incluye la gestión de riesgo ambiental, que es el R005, y el riesgo de accidentes laborales, exigiendo planes de manejo específicos. También tenemos la equidad, la cual mantiene el equilibrio de derechos y obligaciones entre las partes. Se observa en el derecho del contratista cobrar intereses legales si la municipalidad, por ejemplo, se demora en los pagos. Y por último, la integridad, que obliga a actuar con honestidad y combatir la corrupción. Se detalla en la cláusula 18ª, donde el contratista declaró bajo juramento no haber realizado actos ilegales ni ofrecido sobornos. Paso a mi siguiente compañero. Bueno, tenemos el sujetos partícipes del proceso. Tenemos la ley número 27972, ley orgánica municipales, establece la organización y funciones de las municipalidades. El Consejo Municipal aprueba los proyectos de inversión. Según el artículo 9 y el alcalde. Según el artículo 20, presenta legalmente a a la entidad y firma los contratos. Además, tenemos los artículos 73 y 79. Les dan competencia para ejecutar obras públicas y promover el desarrollo local. Por otro lado, tenemos la ley número 30225, que regula cómo se realizan las contrataciones públicas, asegurando transparencia, competencia y buen uso de los recursos. Ambas leyes permiten que las municipalidades ejecuten obras públicas de manera legal y ordenada. Le paso a mi compañero. Bien, etapas del proceso. Estas etapas del proceso se van a regir por la ley, por la antigua ley de contrataciones del Estado, porque la fecha del contrato se firma en el 2023. Baja, por favor. Bien, una vez que la Municipalidad de Lima, perdón, la Municipalidad de Miraflores hace la convocatoria, tiene que cumplir, según esta ley, estos requisitos, ¿no? Publicación de bases, que es lo más importante, identificación del procedimiento de selección, RUT, ¿no? Y según el artículo 70, tiene que cumplir estas etapas, ¿no? La INCOT, que es la convocatoria, el registro de participantes y sobre todo el artículo 73, que indica la presentación de ofertas, ¿no? Luego, en el artículo 74, la evaluación de ofertas, que pasó en CO también, y finalmente se le otorga la buena pro por haber sido el mejor postor. Gracias. Bueno, profesor, eh, en este contrato los plazos se han estructurado en en etapas bastante sucesivas, perdón, estoy poniendo mi timer. Y esto ha integrado el reglamento, la ley 30.225 con el artículo 152. El plazo de ejecución es de 270 días calendario, y se inicia conforme a lo establecido en el expediente mencionado anteriormente. Previo al inicio de la ejecución, el contratista dispone de 8 días desde la suscripción del contrato para solicitar el adelanto directo equivalente del 10%, que está justo en el punto de abajo. Este es del monto contractual. Este estado, estando la entidad obligada a desembolsar dentro de los 7 días siguientes la dicha solicitud, conforme al artículo 181 del reglamento. Respecto al adelanto, para materiales e insumos equivale el 20% y la solicitud debe formularse con 7 días de anticipación a cada fecha de adquisición previa en el calendario correspondiente. Pero siendo esto la entrega obligatoria, que es de 8 días calendario antes de la fecha de entrega. Se me fue el tiempo, perdón, el turno de Denise. Gracias.
Bien, para finalizar, a partir de lo que se ha expuesto sobre los plazos en ese contrato de obra que hemos visto, bueno, se puede apreciar que estos cumplen con un rol sumamente fundamental, ya que permiten estructurar la ejecución del contrato en el tiempo. Como se ha visto, estos no son pues establecidos de manera arbitraria, sino que responden a la normativa de contrataciones del Estado, específicamente la Ley de Contrataciones del Estado número 30225, así como, bueno, las características propias de la obra, ¿no? En ese sentido, los plazos permiten definir cómo se va a desarrollar cada etapa del contrato y asegurar que el proceso se lleve a cabo pues de manera correcta y también ordenada. Entonces, asimismo, pues se ha podido observar que estos plazos determinan momentos concretos dentro de la ejecución de la obra, como por ejemplo los plazos de ejecución, los de valorización, liquidación, bueno, lo cual evidencia, ¿no?, que forman parte de un sistema que permite ordenar la ejecución contractual y también, por supuesto, asegurar el cumplimiento dentro de lo establecido. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias al grupo número 3. También bastante claro. También han tomado el ejemplo de un contrato público, que también es acertado, no es parte, no es procedimiento, no es acto, es un contrato perfecto. Muchas gracias al grupo número 3. Ahora vamos con el Gracias. grupo número 4, por favor, de Vania, de Luciano, de María Fernanda, de Mabel, de Luis Fabián, de Romina, Cris y de María Fernanda nuevamente. María Fernanda por dos. Tienen 7 minutos a partir de ahora. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Bueno, somos el grupo 4. Hoy vamos a explicar el proceso contencioso administrativo, PCA, regulado por la ley número 27584. Este proceso es fundamental dentro del Estado porque permite que los ciudadanos puedan cuestionar ante el Poder Judicial aquellos actos administrativos que consideran ilegales, arbitrarios o que vulneran sus derechos. Entonces, es importante precisar que el PCA no forma parte del proceso administrativo, mientras que el procedimiento administrativo se desarrolla dentro de la propia entidad pública. Por ejemplo, cuando solicitamos una licencia o impugnamos una multa, el PCA inicia recién cuando este procedimiento ha terminado y el administrado decide acudir al Poder Judicial para que un juez revise la decisión tomada por la administración. En ese sentido, el PCA actúa como un mecanismo de control externo que garantiza que el poder público no actúe de manera abusiva. Seguimos con entidad pública. Continuando con lo explicado, en el proceso contencioso administrativo es conocido y resuelto por el Poder Judicial del Perú. En primera instancia, intervienen los juzgados especializados en lo contencioso administrativo, que analizan los hechos, las pruebas y la legalidad del acto impugnado. En segunda instancia, el caso puede ser revisado por las salas superiores, que en sí cumplen una función revisora. Y finalmente, en determinados supuestos, el proceso puede llegar a la Corte Suprema a través del recurso de casación, cuya función es unificar criterios y garantizar la correcta interpretación del derecho. De esta manera, el PCA asegura un control judicial pleno sobre la actuación de la administración pública, reforzando el principio de separación de poderes. A continuación, objeto de utilidad. Bueno, continuando más que todo, para resumir más que todo, el objeto principal del proceso contencioso administrativo es más que todo el control de legalidad de los actos administrativos. Eso significa de que el juez no evalúa si la decisión fue conveniente, oportuna o beneficiosa, sino únicamente si fue adoptada conforme a la Constitución, la ley y los principios del derecho administrativo. En cuanto a su utilidad, el PCA cumple una función esencial ya que protege los derechos de los administrados frente a posibles abusos o excesos de la administración pública. Asimismo, obliga también a las entidades estatales a actuar dentro de los límites legales. En términos prácticos, este proceso también permite anular actos administrativos ilegales, ordenar que la administración emita un nuevo pronunciamiento respetando la ley o incluso reconocer derechos que han sido indebidamente negados. Por ejemplo, si una entidad niega un derecho sin justificación legal, el juez puede corregir esa situación. Por ello, el PCA solo es un mecanismo de control, sino también una herramienta efectiva de defensa para los ciudadanos frente al poder estatal. Y ahora le doy paso a mi compañera que les va a hablar sobre los principios.
Ahora debemos saber que el proceso contencioso administrativo se rige por diversos principios que van a orientar su desarrollo y garantizan también un proceso justo. O sea, con todo lo que han expuesto mis compañeros, tenemos que saber que en primer lugar tenemos el principio de legalidad, que es esencial que obliga a la administración a actuar conforme a la ley en todo momento. No debe salir de la ley en sí, sino que debe regir lo que dice la ley, ¿no? En segundo lugar, tenemos la tutela jurisdiccional efectiva. Creo que todo el mundo ya sabe a qué se refiere con tutela jurisdiccional efectiva, pero esto más bien asegura que toda persona pueda acceder a un juez para la defensa de sus derechos, ¿no? Eso se puede ver en diferentes tipos de actos, no solamente en un acto administrativo, también en un acto civil, que creo que es común, ¿no? También tenemos la parte de, encontramos el debido proceso, que es muy común en todos los procesos, y es que este va a garantizar que el derecho de defensa se dé, ¿no? Y también hay una contradicción, que eso hace que se dé la parte en la igualdad de las partes, ¿no? Asimismo, tenemos también un principio de proporcionalidad, y no solamente de proporcionalidad, sino también tenemos que ver el principio de razonabilidad, la cual exige que las decisiones administrativas no sean excesivas ni arbitrarias, ¿no? Es decir, que tienen que regir todo lo que se pide en el proceso. Y finalmente tenemos el principio de transparencia, que este no solamente tiene que ver con la transparencia, sino también tenemos que unirlo con la motivación, que esta es la que obliga a que los actos administrativos estén debidamente fundamentados, explicando las razones de la decisión. No es solamente una decisión que se da así por así, sino que tiene que haber una razón fundamental y también debe de haber una transparencia del por qué se llegó a esa decisión, ¿no? Y finalmente, también tenemos que saber que estos principios no solo van a guiar al juez, sino que también van a tener que limitar a la actuación de la administración pública. Es decir, no va a ser algo así dado por así, sino es como que estos principios se tienen que seguir sí o sí para que esta decisión final se dé, ¿no? A continuación va a continuar con los objetos de partícipes de mi compañera. Bueno, ahora hablando, en el PCA intervienen diversos sujetos procesales. El demandante es la persona natural o jurídica que considera que un acto administrativo ha vulnerado sus derechos y por ello acude al Poder Judicial. El demandado es la entidad pública que emitió el acto cuestionado, la cual deberá defender la legalidad de su actuación. El juez cumple un rol fundamental, ya que es el encargado de controlar la legalidad del acto y emitir una decisión imparcial. Finalmente, el Ministerio Público puede intervenir en algunos casos, principalmente en defensa de la legalidad y del interés público. Cada uno de estos sujetos cumple una función que puede intervenir en algunos casos, principalmente en defensa de la legalidad y del interés público. Bueno, ahora las etapas y plazos. El proceso contencioso administrativo se desarrolla en varias etapas claramente definidas. Primero, la demanda que es presentada por el administrativo ante el Poder Judicial. Luego la admisión, donde el juez verifica si se cumplen requisitos formales para continuar con el proceso. Posteriormente, la contestación de la demanda, en la cual la entidad pública expone sus argumentos de defensa. Después se realiza la audiencia, la actuación de prueba, donde se analizan los medios probatorios presentados por ambas partes. Después se realiza una audiencia y a continuación se emite la sentencia en la cual el juez puede declarar la nulidad del acto, confirmarlo, disponer otras medidas. Finalmente existe la posibilidad de impugnación mediante recursos con la apelación o la casación. Respecto a los plazos, la demanda debe presentar dentro de los 3 meses siguientes la notificación del acto firme, siempre que se haya agotado la vía administrativa. Los recursos impugnatorios suelen presentarse en plazos breves, generalmente 3 días hábiles según el Código Procesal Civil. Aunque la ley no establece un plazo fijo para dictar sentencias, sí se exige que el proceso se desarrolle bajo principios de celeridad y economía procesal, evitando demoras innecesarias. ¿Listo? A continuación, pasamos a la conclusión. Bueno, para cerrar la exposición, concluimos que el proceso contencioso administrativo es un mecanismo esencial dentro del ordenamiento jurídico, ya que garantiza el control judicial de la administración pública y a su vez protege los derechos de los ciudadanos frente a posibles arbitrariedades. Luego también vimos la diferencia con el procedimiento administrativo, la cual es clara. El procedimiento administrativo se desarrolla dentro de la entidad pública, donde se tramitan solicitudes, sanciones y también licencias. En cambio, el proceso contencioso administrativo se desarrolla en sede judicial cuando el administrado acude a un juez
para que revise la legalidad de lo decidido por la administración. Por ejemplo, si una municipalidad deniega injustificadamente una licencia de construcción, el administrado primero debe agotar los recursos dentro de la propia entidad. Y bueno, ya cuando finalice esta etapa, podrá iniciar un proceso contencioso administrativo para que el Poder Judicial evalúe si la decisión fue legal o no. Y bueno, de esa manera es que el PCA se convierte en una garantía clave para el respeto de los derechos y el control del poder estatal. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, grupo número 4. Chicos, creo que no sé, en su caso no se terminó de entender también la tarea. Se trataba de encontrar un proceso de la administración distinto al procedimiento administrativo. Y el proceso contencioso administrativo no es un proceso de la administración, es un proceso judicial. Es un proceso que termina con una sentencia, no con en un pronunciamiento administrativo. Entonces, ahí hay una patinada, ¿no? Sí, de hecho, sí, de vez en cuando se estudia en derecho administrativo porque es parte del control de la administración, pero es parte del estudio del derecho procesal, o más que del derecho administrativo, pues unas reglas de los procesos judiciales. Eh, Igual, para que lo tengan en cuenta, ya, muy bien, igual el esfuerzo vale. Gracias al grupo número 4. Pasemos, por favor, por el tiempo al grupo número 5 de José Carlos, de Miguel Eduardo, Piero Miguel, Luciana, Robert, Emily y Grecia Yarlina, quienes tienen 7 minutos a partir de ahora. Ok, buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. El día de hoy con mi grupo, el grupo 5, bueno, vamos a explicar un poco respecto eh, disculpe, a la entidad pública que ejecuta el proceso. Bueno, en el proceso contencioso administrativo de una sanción disciplinaria, la entidad pública cumple un doble rol fundamental. ¿En qué sentido? Primero, esta es la autora del acto administrativo sancionador, es decir, la institución que impuso la sanción al servidor público. En segundo lugar, dentro del proceso judicial, actúa como la parte demandada, ya que se debe defender la legalidad de su decisión ante el Poder Judicial. Bueno, en la administración pública ejerce también su potestad sancionadora dentro del derecho administrativo sancionador. Pero aquí sus decisiones no son absolutas porque aquí se debe respetar la Constitución y la ley. Por ello también interviene el juez contencioso administrativo, quien va a realizar el control jurídico del acto emitido. Así, este proceso permite revisar las actuaciones estatales y garantizar la protección de los derechos del administrado frente a posibles abusos o también decisiones arbitrarias. Muy buenas noches, profesor. El día de hoy yo le voy a exponer el objeto y la utilidad del proceso contencioso administrativo en materia disciplinaria. Y el objeto en cuestión es controlar la legalidad del acto administrativo sancionador emitido por la administración pública. Esto significa que el juez verifica si la sanción fue impuesta respetando la Constitución, la ley y los principios de derecho administrativo. Durante este análisis se evalúa si se garantizó el debido procedimiento, el derecho a la defensa y la correcta motivación de la decisión administrativa. Además, el proceso busca restablecer, disculpe, la situación jurídica afectada, lo que puede implicar la reposición en el cargo o la eliminación de antecedentes disciplinarios respectivamente, ¿no? Y por mi parte, tendría que decir la utilidad, que radica en que funciona como un mecanismo de control del poder sancionador del Estado, evitando arbitrariedades y fortaleciendo el Estado de Derecho mediante una revisión independiente e imparcial. Sí, bueno, ahora me toca detallar los principales criterios o principios que informan el proceso.
Bueno, en este punto, lo central principalmente es señalar que el proceso contencioso administrativo se rige por dos grupos de principios. Primero, por los propios del contencioso, en los cuales encontramos principios como la integración, la igualdad procesal, el favorecimiento del proceso y la suplencia de oficio. Esto significa que el juez no puede dejar de resolver por vacíos de la ley, sino que debe de tratar a las partes en igualdad y debe de procurar que el proceso avance sin caer en formalismos innecesarios. Y como la sanción disciplinaria nace de un procedimiento administrativo, también son clave destacar los principios del artículo 5 de la LPAG, principios como la legalidad, el debido procedimiento, el impulso de oficio, la razonabilidad, la imparcialidad, el informalismo, la presunción y sobre todo la verdad material, ¿no? En conjunto, estos principios garantizan que la sanción no se imponga de manera arbitraria, sino con respeto al derecho de defensa, a la prueba y a la proporcionalidad. Gracias. Profesor, buenas noches. Yo voy a exponer los sujetos partícipes del proceso. En el proceso contencioso administrativo intervienen diversos sujetos con funciones específicas, ¿no? En primer lugar está el demandante, quien es el administrado que acude al Poder Judicial porque considera que un acto administrativo ha vulnerado sus derechos. Y en segundo lugar está el demandado, ¿no? Que es la entidad pública que emitió el acto cuestionado, cuya defensa es ejercida por el procurador público, ¿no? Quien es el encargado de representar judicialmente a la institución. También participa el juez contencioso administrativo, quien es el encargado, ¿no? de resolver el conflicto garantizando la tutela jurisdiccional efectiva. Y finalmente también pueden intervenir terceros interesados que podrían verse afectados por la decisión judicial, así como el Ministerio Público cuando existe interés público o la necesidad de garantizar la legalidad del proceso. Gracias. Buenas noches, profesor, compañeros. En esta oportunidad yo voy a presentar las etapas del proceso, siendo que el proceso contencioso administrativo inicia con la interposición de la demanda ante el Poder Judicial, luego de agotarse en la vía administrativa. En esta etapa se solicita la nulidad del acto sancionador y el restablecimiento del derecho afectado. Posteriormente, el juez realiza la calificación de la demanda, verificando los requisitos legales, pudiendo declararla admisible, inadmisible o improcedente. Una vez admitida, se solicita el expediente administrativo a la entidad demandada, documento esencial para el análisis del caso. Luego se produce el emplazamiento, mediante el cual la entidad es notificada para ejercer su defensa a través de la Procuraduría Pública. Después se presenta la contestación de la demanda y se desarrolla el saneamiento procesal, etapa en la que el juez verifica que el proceso cumpla con todos los presupuestos necesarios para continuar. Bueno, voy a seguir hablando de la segunda parte de las etapas del proceso. Una vez saneado ese proceso, el juez fija los puntos controvertidos, es decir, los hechos de aspectos jurídicos que serán discutidos durante el proceso, como la legalidad de la sanción o el respeto del debido procedimiento. Luego se desarrolla la etapa probatoria, que se basa principalmente en el expediente administrativo, debido a que ese proceso es predominante de puro derecho, solo de manera excepcional se admiten nuevas pruebas. Y finalmente, el juez emite la sentencia resolviendo el fondo del caso, y esta puede declarar la demanda fundada o anulando la sanción infundada o confirmándola improcedente si no se cumplen los requisitos procesales. Y además puede ordenar el restablecimiento de los derechos del administrado mediante una decisión debidamente motivada. Buenas noches, siguiendo con la parte de mi compañera, vemos los plazos dentro del proceso que vendrían a verse en la ley 2758-4, en la cual nos habla que el plazo más importante vendría a ser la interposición de la demanda, en la cual, según el artículo 17 de la misma ley, es de 3 meses desde la notificación del acto impugnado. Este plazo es de caducidad, por lo que vence si es que, digamos, el derecho a demandar se extingue y la demanda sería declarada improcedente. Por lo tanto, el proceso se llega a tramitar mediante una vía abreviada, donde el Ministerio Público debe emitir un dictamen dentro de los 25 días y posteriormente el juez debe emitir sentencia en otros 25 días. Además,
La, la ley permite errores formales, permite que se subsanen como el pago de incompleto de tasas judiciales y también esto lo da en un proceso, un plazo de 2 días como máximo, garantizando así un equilibrio entre la rapidez procesal y la seguridad jurídica. Por lo tanto, teniendo en cuenta con todo ello, el producto final del proceso no es un acto administrativo, sino una sentencia judicial. Eso sería todo, profesor. Gracias. Gracias también al grupo número 5, que se hacen extensivas las observaciones del grupo número 4. Ya saben, la sentencia no es uno de los productos de la administración, ¿no? De lo que conversamos en las primeras clases. Ya igual para que lo tengan, tomen nota de ello. Y ya saben que esto también sirve como preparación para la PC que viene el lunes. Así que hoy puede ser una especie de ensayo, pero el lunes ya no hay margen de error. Gracias al grupo número 5. Vamos con el grupo número 6, por favor, de Luis Alberto, Andrés Araceli, Alison Soledad, Berta Lucerito, Cristian Yamilé, Nick Alexander y Gire Redo. 7 minutos a partir de ahora. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi grupo y yo vamos a hablar sobre el proceso contencioso administrativo. Específicamente, yo voy a hablar sobre la entidad pública que ejecute el proceso. Para esto lo he dividido en tres. La entidad pública como parte de la demanda. En el proceso contencioso administrativo, la entidad pública ocupa la posición de legitimidad pasiva. Esto significa que es contra ella que se dirige la acción judicial para cuestionar sus actos, omisiones o actuaciones materiales. ¿A quién se demanda? A la entidad que emitió el acto administrativo impugnado o la que incurrió en la omisión. En este caso, silencio administrativo o inacción. Representación procesal. La defensa de la entidad no la ejerce cualquier funcionario. 2. Obligaciones de críticas de la entidad durante el proceso. La entidad pública tiene deberes específicos que son determinantes para el proceso del avance. Uno de ellos es la remisión del expediente administrativo. Es la obligación más importante. La entidad debe enviar al juzgado una copia certificada del expediente que dio origen al acto impugnado. Como consecuencia, si no le envía en el plazo otorgado, el juez impone multas y en algunos casos presume la veracidad de los hechos expuestos por el demandante. La carga de la prueba. Aunque el demandante puede probar sus dichos, la entidad tiene la carga de acreditar la legalidad y motivación de la decisión, que es el principio de presunción de legalidad que se debe sostener en el juicio. 3. La entidad de la fase de ejecución de la sentencia. Aquí es donde la entidad ejecuta lo mandado por el juez. El proceso contencioso administrativo busca el control jurídico y si el juez declara fundada la demanda, la entidad debe cumplir. La forma de ejecución como parte de la entidad. Nulidad del acto. La entidad debe dejar sin efecto su resolución y si el juez lo ordena, emitir una nueva ajustada a derecho. Cese de la actuación material, determinar una vía de hecho, ejemplo, para realizar una demolición ilegal, y cumplimiento de una obligación, realizar una prestación a la que debe estar obligada, por ejemplo, pagar una bonificación devengada. Doy paso a mi compañero. Bueno, yo ahora les voy a hablar sobre el objetivo y la utilidad del proceso. Básicamente lo dividí en dos partes. Primero, el objetivo del proceso contencioso administrativo. Empezamos como que el objetivo central es lograr un control jurídico externo sobre lo que hace el Estado. Básicamente lo que esto quiere decir es que se busca que la misma administración no sea la que controle a la misma administración. Sé que suena contradictorio, pero, o sea, lo que se trata es lograr en la práctica es que alguien de un rango menor, digamos, comete un error y alguien superior a él no sea el que lo corrija, debido a que pues puede haber cierto, por así decirlo, podría haber cierta conocimientos, tal vez son compañeros, entonces lo que se trata de buscar es que hay alguien totalmente imparcial, como en este caso es un juez y parte, y básicamente el proceso como tal sirve para sacar esa pelea de las manos del Estado y llevarlas ante un juez independiente.
manera simple, y usé este ejemplo que se me vino a la cabeza, es básicamente como el VAR en el fútbol, que ya estamos en época de fútbol y demás. La administración pública es como el árbitro, toma una decisión que se imparte de manera injusta y legal, entonces vas al juez, si toma una decisión de esas, pues vas al juez, en todo caso que es el árbitro, para que revise la jugada y si se cumplieron realmente las reglas. Es como es la forma en la que yo traté de plantearlo. Y bueno, la segunda utilidad, en todo caso, del administrado y del Estado. Pues la utilidad principal es garantizar la tutela jurisdiccional, que es básicamente básicamente ¿cómo decirlo? Como un beneficio que tenemos. Y para una persona común, este proceso es como el escudo final que tienen enfrente del Estado. Ahora le doy un pase a mi compañero. Buenas noches con todos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Voy a hablar sobre los principales principios que rigen este proceso contencioso administrativo. La anterior, por favor. Ya. En primer lugar, voy a hablarles sobre el principio de igualdad procesal, que está sustentado en el artículo 2, numeral 2 de la ley 27584 y además tiene sustento constitucional. Por ejemplo, para ejemplificar ello, encontramos la consulta en el año 2012 en Guaguara, que aquel plazo legal para poder demandar no vulnera esta igualdad. Quiere decir que este principio no es absoluto, ya que el Estado ejerce el ius imperio en el poder público y es muy diferente a los particulares. Por otro lado, encontramos el principio de suplencia de oficio, que está sustentado en el artículo 2, numeral 2, de numeral 4 de la ley antes mencionada y exige que el juez pueda corregir estos errores formales. Para ilustrar ello encontramos dos casos. En primer lugar encontramos el caso de Anicama, que acá se permite adecuar la demanda de amparo a un proceso contencioso administrativo. Por último encontramos la casación en el año 2011 en Madre de Dios. Acá se indica que el juez contencioso también puede aplicar el control difuso, que quiere decir que esto no es exclusividad del proceso constitucional. Muchas gracias. Siguiente Bueno, para diapositiva. hablar sobre los sujetos que participan en el proceso, tenemos en primer lugar al demandante, el cual es la persona natural o Anterior jurídica. diapositiva, disculpa, falta dos principios más. Eh, es la anterior diapositiva. Ok, continuando con el principio de favorecimiento del proceso, esto implica que ante cualquier duda sobre la procedencia de la demanda, es la siguiente. El juez debe optar por admitirla, más no rechazarla, ¿no? Esto responde justamente al criterio indubio pro actione, el cual busca garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, evitando así unas interpretaciones pues, que lleguen a ser muy excesivamente formalistas, ¿no? Por otra parte, está también el principio de integración que establece que el juez no puede dejar de resolver un conflicto por vacíos o deficiencias en la ley, ¿no? Por eso es que él tiene que recurrir a otros principios que van justamente a integrarse. Y bueno, en sí básicamente estos principios es en que se asegure que el proceso se llegue a enfocar en el fondo del conflicto y pues no se limite simplemente a aspectos formales. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a los sujetos que participan en el proceso contencioso administrativo, tenemos a cuatro. Para empezar, el demandante, esta puede ser una persona natural o jurídica y es la que interpone la demanda si es que considera que la administración pública vulnera alguno de sus derechos mediante algún acto o alguna omisión o alguna actuación administrativa. Luego tenemos el demandado, que es aquella entidad que pertenece a la administración pública, la cual ha emitido este acto que está siendo demandado, ¿no? Y que incurrió a la actuación impugnada. Luego tenemos a terceros, esos pueden ser el tipo de sujeto que tienen algún tipo de interés jurídico que va en ese tipo de proceso y ya que la decisión que se pueda tomar al final va a vulnerar o puede afectar sus derechos propios. Finalmente, vemos que en algunos casos pues, el Ministerio Público puede intervenir porque tiene sus funciones velar por la legalidad y por el interés público de los involucrados.
Bueno, este proceso se presenta en 6 etapas fundamentales. Primero, la etapa postulatoria, donde el demandante va a presentar su demanda y la otra parte la va a contestar. Eh, Siguiendo, en la etapa de sanamiento, el juez va a verificar que el proceso cumple con todos los requisitos legales, como el agotamiento de la vía administrativa, y en la siguiente etapa probatoria, ya se van a presentar y va a evaluar las pruebas para determinar la verdad de los hechos. En la etapa de decisión, el juez va a emitir una sentencia conforme a derecho, y si alguna de las partes no está conforme, se abre la etapa recursiva, donde se va a revisar la decisión, y finalmente en la etapa de ejecución se cumple con lo resuelto por el juez. Siguiente. Bueno, profesor, a mí me tocó hablar de los plazos en el proceso. Más que nada los procesos, una PPT anterior. Más que nada los procesos en el proceso son los recursos de administración e Creo que eso impugnación. sería todo, profesor. Ok, muy bien. Muchas gracias al grupo número 6. Creo que se han puesto de acuerdo en el día de, bueno, no, alguna parte de los grupos para poner el proceso contencioso administrativo. Pero bueno, vale el esfuerzo, pero no es suficiente, ya por las razones que he comentado respecto a los otros grupos. Ya chicos, ya saben que igual el día lunes puede venir la pregunta de alguna, de la expo de alguno de ustedes, de alguno de los grupos. Ya eso también es posible. Muy bien, vamos a seguir con las expos. Por favor, el grupo número 7 pasa el estrado formado por Carla, Catherine, Nicole, Enrique, María Gracia, Natalie, Giovanni y Daniela Ximena, quienes tienen 7 minutos a partir de ahora. Listo, profesor. ¿Se logra ver la pantalla? Listo. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a presentar lo que es la inspección administrativa. Los integrantes del grupo se ven en la pantalla, somos el grupo 7. Siguiente, por favor. Si se logra ver, estoy en objeto y utilidad del proceso. Creo que ahora sí se logra ver. Estoy en ¿qué slide quieres que muestre? ¿La A o la B? Sí, está bien ahí. Ya. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, vamos a explicar un poco qué es la inspección administrativa. Es una actividad de fiscalización mediante la cual la entidad pública verifica que los locales cumplan con las normas legales vigentes como condiciones de seguridad, salubridad y licencias, ¿no? ¿Quienes la realizan? Pues la realizan entidades públicas como las municipalidades, a través de inspectores facultados, quienes actúan en ejercicio de la potestad administrativa de control, ¿no? Bueno, y sirve para garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico y proteger el interés público, ¿no? Ante incumplimientos, pues la autoridad puede imponer sanciones o disponer la clausura de un local. Le paso con mi compañera. Siguiente, por favor. Ahora, hablando de objeto de utilidad,
Primero que nada, el objeto de lo que son las inspecciones vendría siendo buscar principalmente verificar directamente el acatamiento de las normas que rigen estos establecimientos. Ahora, también tiene una función lo que es la prevención, ya que busca hallar el defecto o la infracción de estas normas y luego constatarlo mediante actas, fotografías y declaraciones mismas que acrediten de que se está incumpliendo lo que está establecido. Y la utilidad del mismo es que sirve como una prueba, un precedente necesario para iniciar posteriormente alguna sanción correspondiente, así como adoptar correcciones tempranas antes de que la infracción llegue a agravarse. Facilita mucho la evaluación técnica y jurídica de los incumplimientos que ocurran en establecimientos de comida, distintas bodegas, etcétera, lo cual acelera y facilita mucho más procesos administrativos mucho más grandes. Sí, rápidamente, entonces pasamos ahora a lo que son los principales criterios que informan el proceso. Tenemos el primero, la identificación y formalidad. Los inspectores deben identificarse debidamente, indicando nombre, cargo y fundamento antes de cualquier actuación. Segundo es el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Tercero, la potestad de investigación. Y cuarto, el objeto de cumplimiento. Son algunos de los principales criterios que hemos podido identificar. Bueno, en esta parte voy a explicar quiénes son los sujetos que participan en el proceso administrativo sancionador. Bueno, primero está la administración pública, que básicamente es la autoridad que tiene la potestad de poder sancionar. Es decir, es la que inicia el procedimiento, investiga los hechos y finalmente decide si corresponde alguna sanción, actuando desde la función del interés público, ¿no? Luego tenemos el administrado, que es la persona a la que se le atribuye una infracción. Ese tiene derechos importantes dentro del proceso, como el derecho de defensa, también a ser notificado y a presentar pruebas. Y además, dentro de la misma administración existen órganos diferenciados. Por un lado está el órgano instructor, es el cual se encarga de investigar y reunir pruebas. Y por otro lado, el órgano sancionador que toma la decisión final, lo cual permite que el proceso sea más imparcial. Y bueno, finalmente también pueden intervenir terceros, como denunciantes, que informan sobre posibles infracciones. Y bueno, generalmente todos estos sujetos permiten que el proceso se desarrolle de manera ordenada y así también se respete el debido procedimiento. Bien, este proceso suele iniciar cuando existe una fiscalización ya programada o puede también ser una denuncia ciudadana o una intervención inopinada. Una vez en el establecimiento, el inspector debe identificarse ante el responsable del local y luego proceder a realizar la diligencia de inspección, verificando documentos como son las licencias, los certificados de seguridad o permisos del local, así como también lo que son las condiciones físicas del local. Una vez que esto termine, se debe elaborar un acta de inspección donde se deja una constancia de lo que se haya observado y de las posibles infracciones que se hayan detectado. En algunos casos, cuando se detectan estas infracciones menores, la autoridad responsable puede otorgar un plazo de subsanación para corregirlas, pero si se demuestra la existencia de un riesgo grave para la seguridad o la salud pública, se pueden aplicar medidas inmediatas como lo que son las clausuras temporales, una paralización de actividades o incluso el decomiso. Bueno, posteriormente, el acta y el informe se remiten al área competente para evaluar si es que corresponde iniciar un proceso administrativo sancionador. Siguiente diapositiva, por favor. De iniciarse dicho proceso, se notifica al administrado la imputación de estos cargos, se le otorga un plazo para presentar su descargo y sus pruebas y luego la entidad evaluará todo el material probatorio. Bueno, por último, se emitirá una resolución que podría imponer una multa, la clausura e incluso archivar el caso. Si el administrador no se encuentra conforme con esto, puede impugnar mediante la reconsideración o la apelación. Gracias. Siguiente persona. Los plazos del proceso dentro de las inspecciones administrativas. Primero, en las actuaciones inspectivas, el inspector realiza la visita que tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para emitir el acta, el cual puede ampliarse por un periodo similar. Luego, en el caso de las inspecciones técnicas de seguridad que se aplican a locales de riesgo alto o muy alto, el resultado debe emitirse en un plazo de
hasta 10 días hábiles. Y finalmente, si se detecta una infracción, se inicia el procedimiento sancionador. En este caso, el administrado tiene un plazo máximo de 5 días hábiles para presentar sus descargos. La etapa de investigación dura aproximadamente 10 días hábiles y todo el procedimiento puede extenderse hasta 9 meses con una prórroga excepcional de 3 meses más. Gracias. Chicos, muchas gracias. Y aquí hay algo nuevo. Qué bueno, qué bueno que así sea. El grupo número 7 ha hablado de algo distinto y ha hablado muy bien de un proceso de la administración. Este proceso que se llama inspección administrativa, que seguramente termina en algo que no es acto, termina en actas de inspección. Muy bien, gracias al grupo número, este fue el grupo número 7. Ya últimos dos grupos de la noche. Por favor, demos pase al grupo 8 de Roxana, Alcides, José Paolo, Amaris Fernando, Daniela y Andrés Sebastián. ¿Están por ahí? Grupo 8. Sí, profesor, ahora mi compañera va a presentar la pantalla. Muy bien, tienen 7 minutos a partir de ahora. Profesor, disculpe, ¿se nota el Canvas o no? Profesor, buenas noches. ¿Se logra ver mi pantalla? Ahora sí. Ok. Ya. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy, junto con mis compañeros, le vamos a hablar sobre el procedimiento trilateral. Siguiente diapositiva, por favor. Para comenzar, es importante entender que se les llaman procedimientos trilaterales y se denominan así porque intervienen tres sujetos principales, que vienen a ser las dos partes que tienen un conflicto, y una autoridad administrativa que actúa como tercero imparcial para resolverlo. Por eso, sí son procedimientos trilaterales, ya que no es solo una relación entre el Estado y un ciudadano, sino que existe un conflicto entre dos partes y el Estado interviene para solucionarlo. Siguiente diapositiva. El procedimiento trilateral es un tipo de procedimiento administrativo mediante el cual una entidad pública resuelve conflictos entre dos partes. Su objetivo es garantizar una solución justa, respetando derechos como el debido procedimiento y el derecho de defensa. Se parece a un proceso judicial, pero se desarrolla dentro de la administración pública, lo que hace más especializado y en muchos casos más rápido. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en los principios o criterios del proceso trilateral, en ese tipo de procedimientos se aplican principios importantes como la imparcialidad, de donde la autoridad no favorece a ninguna de las partes, el debido procedimiento que garantiza el derecho de defensa, la verdad material que busca conocer lo que realmente ocurrió y la celeridad para evitar demoras innecesarias. Estos principios aseguran que la decisión final sea justa y adecuada. Además, este tipo de procedimientos se realiza en diversas entidades públicas, como por ejemplo Indecopi, Ociptel, Ocinergin y Sunas. Estas entidades resuelven conflictos entre usuarios, empresas o administrados, actuando como terceros imparciales. Con esto podemos entender que el procedimiento trilateral es clave dentro del derecho administrativo, ya que permite resolver conflictos de manera especializada dentro de la propia administración pública. Ahora le voy a pasar con mi compañera.
Ok, el principio de imparcialidad. La entidad administrativa debe actuar sin favorecer a ninguna de las partes. Su rol es resolver el conflicto de manera objetiva. Principio de igualdad de las partes. Ambos administrados deben tener las mismas oportunidades para defender sus derechos, presentar pruebas y argumentos. Principio de debido procedimiento. Se debe respetar el derecho de defensa, es decir, que cada parte pueda ser escuchada antes de que se tome una decisión. Principio de verdad material. La autoridad debe buscar la verdad real de los hechos, no solo que las partes dicen, evaluando todas las pruebas disponibles. Principio de eficacia. El proceso debe resolver el conflicto de manera útil y efectiva, evitando trámites innecesarios. Principio de celeridad. El proceso debe desarrollarse en el menor tiempo posible sin retrasos injustificados. Principio de legalidad. Toda actuación debe basarse en la ley. La autoridad no puede actuar fuera de lo que permite el ordenamiento jurídico. Y por último, principio de transparencia. El proceso debe ser claro y accesible para las partes, permitiendo conocer cómo se toman las decisiones. Paso con mi compañero. Bueno, siguiendo con la exposición, sujetos participa del proceso administrativo disciplinario. Bueno, en el proceso administrativo disciplinario intervienen varios sujetos principales. Primero está el servidor funcionario investigado, que es la persona contra quien se inicia el proceso por una presunta falta una falta disciplinaria y que tiene derecho a presentar su defensa. También participa el órgano instructor encargado de realizar la investigación y reunir la información necesaria. Luego interviene el órgano sancionador que evalúa lo actuado y emite la decisión final. Además, puede participar la Secretaría Técnica que brinda apoyo técnico durante el proceso. Bueno, Disculpa, en la ¿podrías parte ponerla? de instrucción y de la etapa de instrucción y de inicio, bueno, son fundamentales porque permiten que el proceso se desarrolle de manera válida y con base en pruebas. En primer lugar, la etapa de inicio es aquella en la que se activa formalmente el procedimiento, ya sea una solicitud de una de las partes o de oficio por la autoridad administrativa. En esta fase se verifican los requisitos formales y se notifican a todas las partes involucradas, garantizando que todos estén informados y que el procedimiento sea válido desde el inicio. Luego se desarrolla una etapa de instrucción que consiste en la recopilación y análisis de información antes de tomar una decisión. En esta etapa se recogen pruebas como documentos, declaraciones o peritajes, y las partes presentan sus cargos, observaciones o medios probatorios. Asimismo, la autoridad puede solicitar informes adicionales o realizar audiencias cuando sea necesario. Ok, buenas noches con todos. Ahora yo voy a hablar acerca de la última etapa, que es la etapa de descargos y decisión. En esta última etapa ya se cierra el procedimiento trilateral. Primero en la fase de descargos, las partes presentan sus alegatos finales y en este momento es que se pueden responder a los argumentos de la contraparte, cuestionar las pruebas que ya han sido presentadas. Y también esta etapa se considera importante porque garantiza lo que viene a ser el derecho de defensa y el principio de contradicción, permitiendo que la autoridad tenga todos los medios posibles para poder resolver. Después tenemos en la parte de la decisión. eh, el expediente queda listo para una decisión cuando esta segunda parte, la autoridad administrativa, evalúa las posiciones contrapuestas, analiza las pruebas incorporadas y aplica la normativa correspondiente, especialmente la Ley del Procedimiento Administrativo General, que es la 27444. Siguiente. Bueno, el procedimiento trilateral podemos ver el reclamante, la autoridad y el reclamado. La reclamación se realiza con requisitos de fondo y forma y datos del reclamado
el motivo y la petición de la sanción y la prueba. La autoridad es la que admite la reclamación y notifica al reclamado la resolución de la autoridad, y al reclamado se genera un plazo de 15 días para generar la contestación y la réplica y no constante. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Los plazos del procedimiento trilateral. Podemos verificar la reclamación, la resolución admisoria de la reclamación, la contestación de la reclamación o rebeldía dentro del plazo de los 15 días posteriores a la notificación, las respuestas a la réplica, la actividad probatoria, que serían los medios probatorios, la resolución final. Después vemos los recursos de apelación, que serían superior jerárquico, recurso de reconsideración sin superior jerárquico, 15 días de notificada, la resolución final, la resolución concesoria, la elevación al superior jerárquico, que serían plazo de 2 días, la recepción del expediente, la resolución corre traslado del recurso, que serían como plazo de 15 días de recibido el expediente, la absolución del traslado, y 15 días del corrido del traslado, y la resolución de día y hora de vista de la causa como plazo de 10 días de notificado la absolución, y mencionan que el plazo sería en total de la reclamación como 30 días. Eso sería todo. Muchas gracias, profesor. Ese es el grupo número 8. Chicos, he notado un poco de desorganización. Para empezar, bueno, el tema de fondo, el procedimiento trilateral es un procedimiento administrativo que termina en acto, así que no es un proceso en el sentido solicitado. Luego por ahí en algún momento alguien habló de procedimiento disciplinario, no sé, me perdí porque creo que están hablando de procedimiento trilateral y de pronto escuché algo de procedimiento disciplinario, entonces ahí también hay un poco de desorganización. Creo que en los tiempos, en los momentos de participación tampoco se pusieron de acuerdo totalmente. Eso se notó. Y esos son los comentarios por ahora. Igual les agradezco la participación y el intento. Muy bien, vamos a cerrar la noche con el grupo 9, conformado por Willy, Edwin, Ellis Guevara. Ellis Guevara puso en otro grupo, ¿no? Y Valkyria Roque. ¿Están por aquí? Ellis Guevara, ¿en qué grupo estás? Disculpa. ¿Está Ellis Guevara por aquí? Hay un grupo que es de 8, el grupo 3. Ya, muy bien. Ya chicos, entonces, bueno, no hay grupo 9, no se presentó. Vamos a solucionar el tema de Ellis Guevara. Si Ellis Guevara por ahí debe estar por ahí. Si alguien le pasa la voz, ya bueno, que me mande un WhatsApp a través de la delegada. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay más grupos, algunas indicaciones para el día lunes, que tenemos la primera práctica calificada. El día lunes la práctica calificada obviamente es virtual, a través del Canvas, a través del Proctorizer, lo que nos quita que tengan que conectarse aquí al Zoom. Van a estar de manera paralela en el Canvas con el Proctorizer y también aquí en el Zoom, de chicos, porque obviamente en el Zoom es para que ustedes se les contabilicen la asistencia. Ya, y van a tener 1 hora y media para resolver el examen, máximo a las 8:30, claro, a las 8:30 van a estar cerrando. Ya, eso es, chicos, salvo hayan dudas, preguntas, comentarios, quejas. ¿Todo bien, todo claro? Profesor, una consulta.
Hoy día se Sí, subiría la PPT, la PPT hay para subirla hasta el domingo. Ya, de hecho, solamente un integrante del grupo suba la PPT para poder asignarles nota. Ya la PPT o el documento que hayan mostrado tienen que descargarlo y subirlo al Canvas para poder asignarle la nota del día de hoy. Ya con eso cierres, por favor, no se olviden de subir el trabajo, de subir la PPT o lo que hayan presentado. Ya solamente uno del grupo, no es necesario que todos lo suban. Muy bien, eso es, chicos. ¿Dudas adicionales? ¿Alguien más? profesor, entonces el día lunes, ¿cómo vamos a hacer con el Proctoracer? Porque detecta si tenemos un... No va a haber ese problema. Llevo 3 promociones con la misma metodología y no ha habido problemas, no te preocupes. Ese día si tienen problemas, alguien me avisa, ¿no? Pero no he tenido problemas con ningún alumno hasta ahora. Están conectados y de manera paralela están en Canvas. Ya igual, aquí yo voy a estar conectado por si hay alguna duda o algún tema que resolver en materia logística. Eso es. Listo, chicos. Si no hay más dudas, nos vemos el día lunes. Cuídense mucho. Buen fin de semana y hasta entonces. Adiós. Yo, profe, Hasta cuídese. luego, Hasta profesor. luego, profesor. Hasta luego, La profesora profesor. Graciela.